Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestra serie Una vida abundante. Y hemos estado hablando en este tema respecto al dinero y el manejo de las posesiones materiales y cómo esto puede afectar nuestra vida, cómo esto puede incluso repercutir sobre nuestra emocionalidad, sobre nuestra salud mental. Eh, y el objetivo que tenemos en esta serie es impulsarte a través de algunos principios a desarrollar, a construir una vida abundante, que tú puedas realmente disfrutar de lo que tienes y ser al mismo tiempo un canal de bendición. Para nosotros en Venezuela, pues es un país que actualmente atraviesa una crisis económica, tenemos pobreza, tenemos situaciones difíciles, ¿no? Donde eh, el dinero y las riquezas son escasas y esto ahora es mucho más difícil obtener todo lo que normalmente teníamos hace unos cuantos años atrás. La pregunta es entonces, ¿qué tipo de persona se dedicaría a dar a otros de lo que tiene en medio de una crisis? En medio de una crisis es lógico pensar, ¿quién va a tener de lo poco que tiene para dedicarlo a dárselo a otros? Eso sería algo totalmente absurdo, totalmente fuera de lógica, porque en una crisis, pues necesitamos aprovechar al máximo lo poco que tenemos para satisfacer nuestras propias necesidades. Pero hay una historia que quiero compartir contigo acerca de un joven de 20 años que vivió en Egipto, en una ciudad llamada Tebas. Su nombre era Pacomio. Y Pacomio tenía unos 20 años cuando fue reclutado por el ejército romano. Estoy hablando del siglo IV después de Cristo. Así que Pacomio, de 20 años, fue reclutado por el ejército romano para ser entrenado en el arte de la guerra. Claro, mientras ellos estaban reclutados y todavía no estaban siendo entrenados, eran recluidos en calabozos. En pocas palabras, se convertían en esclavos del ejército romano y los tenían presos. Resulta entonces que en Tebas y en Egipto en ese entonces se desató una hambruna y todo el país comenzó a pasar gran necesidad y gran escasez de alimentos, de recursos, y obviamente los presos o donde estaba Pacomio, esto estaba mucho más pronunciado como tal. Pero comenzó a pasar algo irregular. En horas de la tarde, algunas personas venían a la cárcel y a través de los barrotes comenzaban a pasar alimento. Y no solo para los presos, sino también alimento para los guardias que allí laboraban. Y fue de esta manera como todas las personas que estaban en la cárcel, entre ellas Pacomio, pudieron sobrevivir a esta hambruna. Y esto fue algo que impactó la vida y el corazón de Pacomio. Finalmente Pacomio sale, se entrena como un soldado romano y cumple con sus años de servicio al Imperio Romano como un soldado. Y al finalizar su servicio, decidió volver a Tebas e investigar y encontrar quiénes eran estas personas que en tiempos de hambruna compartieron comida, que en tiempos de escasez compartieron de lo más vital y apreciado que una persona pudiera tener, como era la comida. Así que tras investigar, se enteró de que eran unas personas que practicaban un nuevo culto, llamados los del camino, y realmente eran cristianos galileos. Mira, no fue la manera como ellos oraron, no fue la manera como enseñaban la teología, no era la manera de vestirse lo que impactó el corazón y la vida de Pacomio. Fue la generosidad y la dadivosidad de estas personas. Esa capacidad para ser generosos, esa capacidad para poder compartir aún de lo poco que tenían, siendo esencial, con otros que eran perfectos extraños,
fue lo que cautivó e impactó el corazón de Pacomio. Finalmente Pacomio se hizo cristiano y se hizo un hombre importante en el mundo de la historia cristiana. Incluso tuvo muchos discípulos y logró levantar varios templos. Entre sus reglas, entre sus principios, siempre estuvo el dar, el ser compasivo, el ser generoso. Era algo que lo caracterizó por mucho tiempo en su vida y fue uno de sus grandes legados. Y es que el deseo de Dios para sus hijos es que sean compasivos con otros. Este es el deseo de Dios para nosotros. Y esto tiene que ver contigo y tiene que ver conmigo y tiene que ver con todos nosotros. Si tú eres una persona que de alguna u otra forma cree en Dios y desea fortalecer cada día más su relación con Él, debes entender esto. Dios desea que sus seguidores, Jesucristo, desea que sus seguidores sean compasivos. El deseo de Dios es que tú y yo seamos compasivos con otras personas, que seamos generosos. Y esta es una de las claves para poder desarrollar una vida abundante. El Evangelio de Lucas nos enseña, deben ser compasivos así como su Padre es compasivo. Sabemos que uno de los grandes mandamientos que Jesús nos dejó como principio de vida, como enseñanza, como práctica para desarrollar una vida abundante es amar al prójimo. Ahora, la idea que estamos persiguiendo con estos principios a través de esta serie, Una vida abundante, es que tú puedas ser realmente efectivo a la hora de ser generoso, de ser compasivo con las personas que te rodean. Así que hacer y dar te hacen ser efectivos cuando se trata de amar al prójimo. Ok, me escuchas hablar acerca de esto y inevitablemente comienzas a pensar acerca de ti mismo. Vienen preguntas a ti o yo te planteo esta pregunta. ¿Eres tú realmente una persona generosa y compasiva? ¿Qué crees tú acerca de ti mismo? ¿Qué piensas? ¿Piensas que eres generoso? ¿Piensas que eres compasivo? Probablemente dices sí, porque la mayoría de nosotros nos creemos buenas personas. Y yo no estoy poniendo en duda lo que tú hablas o piensas de ti mismo. Pero quiero hacer algunas preguntas, compartirte algunas preguntas que te pueden ayudar a evaluar si esto es realmente una verdad en tu vida, si realmente pertenece a tu vida o es simplemente una idea, porque a veces tenemos apreciaciones de nosotros mismos, pero que no hay evidencia de esto. Y mi pregunta tendría que ser así, ¿qué, qué pudiera evidenciarme en tu vida que eres realmente una persona compasiva y generosa? Si tú tuvieses que demostrarme a mí o demostrarle a cualquiera de las personas que te conocen, que eres una persona compasiva y generosa, ¿qué pudiéramos observar los que estamos a tu alrededor? ¿Qué pudieras tú evidenciar? ¿Cuáles son esas acciones? ¿Cuáles son esos actos? ¿Cuáles son esas actividades que llevas a cabo que pueden demostrarme a mí o demostrarle a los que están a tu alrededor o demostrarte incluso a ti mismo a la hora de ser efectivo que eres compasivo y generoso con otros que están a tu alrededor? ¿Cuáles serían esas evidencias? Pregúntate, ¿cuáles son las cosas que usted hace compasivamente? ¿Qué es lo que usted da a otros en compasión? Tal vez cuando te hago estas preguntas tú dirás, pero bueno, ok, no soy el mejor dando, no soy el más generoso, pero tampoco soy una mala persona, ¿eh? Tampoco soy una mala persona. Pero esto se trata de ser efectivo. Vamos, no es pasar la vida, vuelvo y repito, teniendo la impresión de que lo hago bien cuando en realidad no lo hago, o de que soy generoso cuando en realidad no lo soy. Si tú y yo vamos a caminar en una relación personal y creciente con Jesús y vamos a ser sus seguidores, debemos tener una manera efectiva de evaluar si realmente estamos teniendo éxito en imitarlo a Él como nuestro Señor, como nuestro Maestro, como el dador de la vida. Porque la Biblia habla acerca de que la meta de todo seguidor de Cristo es llegar a parecerse a Él. ¿Y por qué? Porque Dios es un Dios compasivo.
Dios es un Dios generoso, dador por excelencia, y desea que todos sus hijos se parezcan a Él, que vivamos y desarrollemos un estilo de vida así como Él es con nosotros, bondadoso, generoso, dadivoso. Así que por esto estamos hablando de este punto. Entonces, sigamos evidenciando, sigamos haciendo algunas preguntas acerca de cómo se evidencia para hacernos conscientes de realmente dónde estamos. Por ejemplo, te invito a que evalúes lo siguiente. ¿Qué porcentaje de tus ingresos dispones para necesidades básicas, como transporte, vivienda, comida, medicina? ¿Qué porcentaje de tus ganancias la dedicas a actividades de esparcimiento? ¿Qué otro porcentaje, por ejemplo, lo dedicas solo a la diversión personal? O quizás inversión en el crecimiento como estudios, entrenamientos. ¿Y qué porcentaje de tus ingresos realmente tú dedicas en darlo a otros, en ser generosos con otros? Mira, ponle un número a cada uno de esos ítems que te acabo de mencionar. Quizás tú tienes otros, muy probablemente. Pero sobre todo el dar y ser generoso. Crea un ítem acerca del dar y ser generoso y evalúa los gastos del mes pasado. Y en base a ese monto establece qué porcentaje dedicaste a ser generoso. Te sorprenderás de lo que vas a encontrar. Te darás cuenta de que si no está agendado, si no está en nuestro presupuesto, entonces es muy improbable que sea una práctica en nuestras vidas, que sea algo cotidiano en nuestras vidas. Y lo que quiero invitarte hoy, a lo que quiero desafiarte hoy, es que la generosidad sea parte de tu vida cotidiana para caminar con Dios en nuestras vidas y para ser fieles discípulos de Jesús. Tenemos que implementar la generosidad como un estilo de vida, porque si no pudiéramos estar viviendo una vida en miseria. ¿Y qué es miseria? Veamos. Miseria es una vida en donde solo yo importo. Sí, sin darnos cuenta podemos estar llevando una vida enfocado solo en nosotros, solo en nuestras necesidades, solo en lo que nosotros queremos y deseamos y soñamos. Y el resto del mundo, bueno, que vean cómo resuelvan, porque nosotros nos estamos ocupando de lo nuestro. No podemos salvar al resto del mundo. Pero sabes, cuando nosotros vamos y caminamos en esta vida de esta forma, siempre vamos a correr el riesgo de no poder disfrutar a plenitud realmente lo que tiene que ver con esta vida. Es decir, en pocas palabras, jamás llegaremos a experimentar una vida abundante si el centro de esa vida solo somos nosotros. Una vida abundante tiene que ver con saber usar los recursos que tenemos de una forma adecuada y poder disfrutar de ella. Incluso no ser esclavos de nuestras posesiones o de nuestro dinero. Pero lamentablemente muchas personas viven esclavas del dinero y esclavas de sus propias posesiones. Usted seguramente conoce personas o quizás ha experimentado esta situación donde te esfuerzas tanto por alcanzar algunas cosas y es tanto el esfuerzo y el sacrificio que al final ni siquiera puedes disfrutarlas realmente cuando llegan a tu vida. He aquí donde surge el dilema, he aquí donde surge el verdadero problema, porque tú y yo deseamos hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. En pocas palabras, estamos de acuerdo con ser generosos y compasivos y queremos ser generosos y compasivos, pero sin embargo hay un obstáculo que se nos interpone. Hay algo que nos hace esta tarea de ser generosos y compasivos y cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas, que se transforma en un obstáculo. Hay algo que ahí se interpone y es lo siguiente. El dar nos hace enfrentarnos al miedo de no tener. El dar nos hace enfrentarnos al miedo de no tener. Si lo piensas bien, el mayor obstáculo no es si tienes mucho o tienes poco, porque en algún tiempo has tenido bastante y en otros tiempos has tenido poco.
Así que realmente eso no es lo que define nuestra capacidad de ser compasivos o generosos. Lo que lo define o lo que obstaculiza esa capacidad de ser compasivos y generosos tiene que ver con el miedo. Vamos, piénsalo bien. No nos atrevemos a dar abundantemente por miedo a quedarnos en necesidad, por miedo a no tener el día de mañana. Cuando damos a otros, siempre estamos pensando en nosotros o en los nuestros, ¿ok? Siempre estamos, y si no me alcanza, y si el día de mañana no tengo, ¿y qué va a ser de mí? ¿Y qué va a ser de mi familia? ¿Y qué va a ser de mis hijos? Y el porvenir de mis hijos. Cada vez que tú puedas hablar con un padre de familia o con un jefe de familia, bien sea un hombre o una mujer, que lleven la responsabilidad y la carga de un hogar y de unos hijos, siempre estarán hablando acerca del futuro, de lo que tengo que proveer para ellos, de que tengo que asegurarme que hayan reservas necesarias. Así que es el miedo realmente lo que te impide a ti, lo que me impide a mí y lo que nos impide a todos nosotros poder caminar en generosidad y en dadivosidad, o sea, ser generosos con otros, ser dadores en abundancia con otros. Eso es lo que nos detiene. Entonces, Dios desea que tú y yo seamos libres de esto, que lo entendamos y que podamos confiar en sus promesas, podamos confiar en lo que Él establece en su palabra. Entonces, esto nos pone en un contraste, nos pone en un dilema que tendremos que tomar una decisión. ¿Qué haremos? ¿Qué harás tú? ¿Qué haré yo? ¿Qué haremos todos nosotros ante lo siguiente? ¿Haremos lo que Dios dice en su palabra que deberíamos hacer y esto nos lleva a experimentar una vida realmente abundante? ¿O seguiremos, por ejemplo, la filosofía convencional, la sabiduría convencional, que dice, no, quédate con todo lo que puedas y comparte lo menos que puedas, así tendrás suficiente? Y correr el riesgo entonces de volvernos esclavos de lo poco que tenemos y vivir una vida miserable donde solo yo importo. O vas a confiar en lo que Dios nos comparte y nos invita como un estilo de vida en su palabra a hacer y practicar. Lo que yo quiero que tú aprendas en este día es lo siguiente. La manera de deshacernos del miedo a no tener es haciendo del dar una práctica cotidiana. Dios nos ha dejado esta maravillosa herramienta para no volvernos esclavos, para no hacernos materialistas, para no estar en esclavitud del dinero como tal. El dinero es el medio que nos ayuda a resolver tantas situaciones y tantos problemas en esta vida. Y es muy fácil entonces llegar a apreciarlo tanto que se convierta en el fin de todo lo que hacemos, por lo que peleamos, por lo que nos esforzamos, por lo que nos educamos, eh, por lo que sacrificamos muchas cosas por el dinero. Pero a la larga y al final del día, el dinero, si ponemos nuestra esperanza en el dinero, esto nos hará desdichados, nos hará vivir una vida llena de frustración. ¿Por qué? Porque el dinero, así como llega, también así se va. No hay una garantía de que tú vas a tener una cantidad de dinero por determinado tiempo. No hay garantía. Y el dinero es intangible, va y viene. Él no está para quedarse en nuestra vida, está para ser usado con propósito. Pero es fácil a nivel emocional confundirnos con él y convertirnos en esclavos de él y sufrir por él, incluso pelear, dañar a otros, actuar con malicia simplemente por asuntos del dinero. Dios nos da esta herramienta y es lo que hoy quiero compartirte como una práctica de vida para que la incorpores, una manera de ser para poder experimentar una vida abundante, y tiene que ver con, para poder deshacernos del miedo al no tener, es haciendo del dar una práctica cotidiana. Es la enseñanza del apóstol Pablo a través de la carta que le hizo a Timoteo. Nos deja amplia recomendación esta práctica en nuestras vidas para poder disfrutar, para poder realmente tener una plenitud acerca del uso
y sentirnos bendecidos y al mismo tiempo sentirnos que somos una bendición para otros y esto realmente nos proporciona una vida abundante. Allí están estos principios que Él nos comparte. Veamos lo que Él dice. Enséñale a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esta manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la verdadera vida. ¿Observa lo que dice el texto? Da una garantía de parte de Dios para nosotros y dice que al hacer esto, acumularemos, crearemos un fundamento para el futuro. Si te has preguntado, ¿tendré suficiente para los tiempos venideros? Para enfrentar las situaciones o circunstancias que traiga el porvenir. ¿Tendré suficiente para seguir sosteniendo a mi familia, para salir airoso y seguir disfrutando de la vida? ¿Sabe? Aquí Dios está diciendo que cuando tú usas lo que tienes de forma compasiva para ayudar y bendecir a aquellos que están en necesidad, ahí tú creas una base, ahí tú creas un fondo. Y en pocas palabras, Dios es el garante de ese cumplimiento, de que tú puedas tener provisión para el futuro. Porque a la larga, Dios es la fuente de provisión, tu fuente de provisión, mi fuente de provisión. Es Dios quien va a proveer para tu vida, para mi vida y para la vida de todos nosotros. La pregunta es, ¿vas a confiar en lo que Dios dice en su palabra? ¿O seguirás tus propios instintos? ¿Seguirás haciendo lo que dice la cultura? ¿Qué vas a decidir? Porque esto es lo que aprendemos hoy. La manera de deshacernos del miedo a no tener es haciendo del dar una práctica cotidiana. Dios conoce nuestro porvenir y Dios conoce también nuestras tendencias. Él sabe que si no incorporamos el dar a otros como una práctica cotidiana, entonces nuestro destino es volvernos esclavos y estar llenos de miedo siempre. Ahora, Dios desea que tú y yo vivamos sin miedo. Imagina vivir sin miedo al futuro. Imagina vivir sin miedo a no tener suficiente. ¿Qué harías? ¿Qué estarías dispuesto a hacer al no tener miedo? Al saber que hay garantía de parte de Dios que Él va a bendecir tu vida, que Él va a prosperarte, que Él va a proveer para todo lo que necesites conforme se presenten las situaciones. ¿Qué estarías dispuesto a seguir? ¿Qué estarías dispuesto a hacer? ¿Qué estarías dispuesto a incluso a emprender? ¿Sabes cuántas cosas te ha robado el miedo? Piénsalo bien. ¿Cuántas cosas has dejado de hacer por miedo? ¿Cuántos sueños, cuántas metas se han quedado en la gaveta o se han quedado simplemente en tu corazón por decir no tengo suficiente? O quizás por un miedo al compromiso, no tener lo suficiente para lo que se va a requerir. Sabes, el miedo te ha robado tantas bendiciones y hoy Dios quiere traer a tu mente y traer a tu vida estas promesas de que si tú haces del dar una práctica cotidiana, entonces vas a vivir definitivamente sin miedo y serás libre para disfrutar una vida abundante. ¿Qué quiero invitarte a hacer? Haz un compromiso con Dios para hacer del dar una práctica cotidiana y vivir sin miedo. Vamos, allí con Dios en oración, haz un compromiso para hacer del dar una práctica en tu vida cotidiana. Pero no simplemente una oración, haz un plan también, escríbelo. ¿Cómo lo incorporarías a tu semana? Una vez a la semana, 2 veces al mes. ¿Cómo lo incorporarías? Prepara un plan, prepara una estrategia y haz del dar una práctica cotidiana en tu vida y verás cómo el temor desaparece de tu corazón y puedes experimentar una vida abundante. Por último, quisiera orar por ti. Señor, te pido que tú hoy
bendigas la vida de aquel que me oye, aquel que escucha este mensaje, Señor. Ayúdanos a vivir sin miedo y ayúdanos a convertirnos en personas generosas y compasivas, a no tener miedo al dar y entender e internalizar que el dar es la práctica que me libera del temor al no tener lo suficiente para el futuro. Tú eres, Señor, nuestra mayor garantía de que siempre tendremos lo necesario para seguir avanzando y vivir una vida abundante en esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, aquí está el desafío de esta semana. Yo espero que tú seas eficaz en esto y lo aceptes como tal. Trata de incorporar el dar como una práctica cotidiana a tu estilo de vida. Nos vemos en otra oportunidad. Que Dios te bendiga.